Muy buenas a todos aquellos que se hallen del otro lado de esta transmisión. Este es una nueva entrega de Comentarios de lo Real, la número 70. Corresponde a la semana que terminó ayer, domingo 27 de junio de 2021. Lamentablemente no pude terminar el video, como siempre trato de hacerlo los domingos. Es más, lo estoy haciendo el lunes, pero mucho más tarde que otras veces que lo he hecho en lunes. Por causa de eso, posiblemente en la edición posterior que hago la saque un poquito más tosca para sacarlo cuanto antes. Espero que sepan disculpar. Muy bien, cosas de esta semana que terminó. Bueno, vamos a empezar por el final. Hay una cosa que yo ya he dicho: yo no intento que esto sea una página de necrológicas, una lista de la gente que murió. Tampoco es, por otro lado, un conjunto de videos de historia, ni nacional ni internacional, por lo cual trato de no hacer un seguimiento de los acontecimientos históricos según las fechas que tuvieron, y los menciono cuando de alguna forma son relevantes para lo que pasó en la semana. Bueno, en este caso se da algo de eso. Por más que hoy 28 es el aniversario de Stonewall, de eso no vamos a hablar porque no tuvo que ver con la semana que terminó en el Uruguay. Y por más que ayer era aniversario del golpe de Estado cívico-militar del año 73, no vamos a hablar directamente del golpe de Estado. Pero sin embargo ocurrieron cosas, sobre todo una, pero también no solamente esa, en el correr de esta semana que tienen mucho que ver con ese periodo, con el golpe de Estado. Concretamente, murió uno de los principales actores de la dictadura cívico-militar. Murió Nino Gavazo. Algunos decían que era el viernes, la partida oficial de defunción indica que fue el sábado. Lo importante es que este hombre, que fue sistemático torturador, asesino, secuestrador, ladrón, estafador, fue en algún momento procesado y condenado por la justicia y ahora murió. Lamentablemente se le aplicaron ciertas facilidades a su condena. Yo estoy en contra del concepto de poder pasar a un encarcelamiento domiciliario a ningún preso bajo ninguna condición. No creo que eso nunca deba hacerse. Sí, como ya he dicho en otros videos, me parece que las condiciones privilegiadas comparadas con las cárceles comunes que gozan en la cárcel de Domingo Arenas deberían hacernos reclamar que todas las cárceles tuvieran esas condiciones, porque demuestra que es posible, que se puede hacer. Así que habría que dárselo a todos los presos. Pero bueno, lo cierto es que esta persona tan deplorable no consume más oxígeno, cosa que está bien. Hubiera estado bueno que viviera más, así podía sufrir más tiempo. En cualquier caso, ya que hablamos de este tema, vamos a seguir con temas vinculados a los derechos humanos. Por un lado tenemos que hace un tiempo había aparecido un llamado Comando Barneix. Barneix era otro militar vinculado al proceso cívico-militar, y se trató de una organización, este Comando Barneix, que realizaba amenazas. Y bueno, aparentemente han identificado a la persona que era el portavoz del Comando Barneix. Esperemos a ver si en próximas semanas se sabe más del procesamiento de esto aparentemente ya identificado. En otros temas que tienen que ver también con derechos humanos y con su faz política, tenemos que el ex intendente de Rocha por el Frente Amplio denunció actividades de seguimiento a militantes que están realizando las tareas de reunión de firmas de la Comisión Nacional Pro Referéndum contra la ley de urgente consideración. Esto es muy grave, que existan seguimientos a ciudadanos que están realizando una actividad que la ley ampara y que la realizan de acuerdo como la ley y la Constitución lo indican.
en temas que también tienen que ver con derechos humanos, pero de repente no de una forma tan claramente vinculada con lo que tenía que ver con la pasada dictadura militar. El actual intendente de Colonia, Moreira, que fue reelecto para ese cargo a pesar del escándalo que se generó por situaciones de acoso sexual, pedido de favores sexuales para obtener cargos, etc., ha sido readmitido en el Partido Nacional, cosa que debiera ser verdaderamente una vergüenza para esa comunidad que no tiene nombre lo que están haciendo al reaceptar a este impresentable. Finalmente, digamos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha recomendado que se llegue a una política de Estado para tratar de, a través de ella, localizar efectivamente los archivos militares que no se han conseguido y que permita clarificar lo actuado durante la dictadura cívico-militar, dado que los que aparecieron hace poco ya habían aparecido y no permiten conducir hacia una investigación más profunda. Eso en cuanto a este tema. Vamos a pasar a otros temas, ahora temas que tienen que ver con los procesos de seguridad interna y demás. La Fiscalía tiene un nuevo protocolo para actuar en los casos de violencia doméstica y violencia familiar, cosa muy necesaria. Por ejemplo, en Jung ha habido un nuevo feminicidio y el asesino intentó después suicidarse, cosa que por suerte no lo logró. Así va a tener que dar cuenta ante la justicia de lo que actuó. Tenemos por otro lado que hay un funcionario de seguridad de la selección uruguaya, o sea, de ese cuerpo de personas que no son solamente los deportistas y el técnico, hay una cantidad de funcionarios que van. Bueno, un funcionario de seguridad del grupo de la selección uruguaya fue acusado de acoso sexual en Brasil y afortunadamente fue desvinculado de la selección uruguaya. Esperemos que en Brasil este caso siga algún curso y que esta persona, de ser culpable, reciba como corresponde su castigo. Bueno, tenemos también, volviendo al Instituto Nacional de Derechos Humanos que mencionábamos hace un ratito, hay una denuncia que está realizando ese instituto porque en el caso de la mujer desaparecida del que hablamos la semana pasada, Andrea Panini, se publicaron de forma que no corresponde en las redes sociales datos sobre ella, información que está protegida de acuerdo con la ley y los procedimientos vigentes, y que en la medida en que se publicó información de esta mujer, lógicamente otras víctimas pueden pensar, voy a confiar, voy a dar mis datos para que después salgan a publicarlos en las redes sociales. Esto es realmente muy grave. Es grave para con Andrea Panini, pero es grave para con todas las mujeres que pueden atravesar situaciones de vulneración. Bueno, y para cerrar con esta área de la actividad nacional, tenemos que una muerte en la cárcel de Maldonado. Había un recluso que incendió su celda, después de eso fue sedado y al día siguiente apareció muerto en esa celda. Esperemos que haya una investigación adecuada y que se aclaren las responsabilidades del caso. Vamos a otros temas del ámbito legislativo. Está en tratamiento una ley, en discusión, un proyecto de ley de medios que ha presentado este gobierno para sustituir la ley de medios que en su momento votara el Frente Amplio. Se sabe que hay diferencias entre Cabildo Abierto y los otros socios de la coalición en lo que tiene que ver con esta ley. Bueno, aparentemente las principales diferencias que aún no se han resuelto tienen que ver con que esta ley prevé que se puedan hacer excepciones para otorgarle licencias de medios a extranjeros. Y entonces Cabildo Abierto dice que esas excepciones
deben ser autorizadas por la Asamblea General, mientras que el gobierno pretende que sea el Poder Ejecutivo, con toda su discrecionalidad, quien lo haga. Obviamente, en este caso, el criterio de cabildo abierto es mejor que el del Poder Ejecutivo. Yo creo que sería mejor que no pudieran haber tales excepciones, pero no por una cuestión xenófoba, sino porque los medios resultan una forma de actuación sobre el contenido ideológico de la población que realmente es un problema de seguridad nacional y por tanto no debiera nunca estar en manos de personas que no sean uruguayos, naturales o legales. Muy bien, vamos a ver ahora cosas que tienen que ver con el Poder Ejecutivo. Tenemos que hay un consejo consultivo asesorando en el proceso de discusión de la ley que llamamos en la prensa de tenencia compartida, ley que ya varios sectores de izquierda han dicho que es totalmente retardataria, pero de vez en cuando aparecen también organizaciones que no son claramente de izquierda que sostienen esto mismo y que sin embargo cuenta con el visto bueno del herrerismo y otros agentes de la derecha uruguaya. Bueno, ahora es el MEC y otras organizaciones que están criticando el concepto de tenencia compartida que vulneraría la seguridad y la paz mental de niños, niñas y adolescentes que hayan quedado en situación de tener que su padre generalmente haya abusado de ellos o sea sospechoso de abusarlos. Se dice por parte de estas organizaciones que la ley que tenemos actual es adecuada y que por tanto no sería necesario cambiar para esta ley, una ley de un corte claramente machista, claramente patriarcal, que pretende privilegiar a padres que no merecen el nombre de tal, con derechos que vulneran a los de los hijos. Tenemos por otro lado que el gobierno va a incluir en la próxima rendición de cuentas un nuevo criterio de licencias médicas que hará que las licencias médicas del sector público se parezcan a las del sector privado. No tengo el detalle de cómo lo harían, pero lo cierto es que siempre debemos aspirar a ir hacia más, esto es, que el sector privado adquiera en materia de licencias médicas los derechos del sector público. Esto es claramente un camino hacia atrás. Están empeorando la situación de los trabajadores, no mejorándola. Tenemos también que el ministro del Interior, Heber, cesó al director de la Escuela de Policía. Hay que recordar que el director de la Escuela de Policía en su momento era quien llevaba la investigación del caso de la muerte del actual ministro, el cual dijo que él no lo cesó por aquello que pasó con el tema de la muerte de su madre, sino por otras circunstancias actuales. Puede ser verdad, lo importante es que lo cesó. Por otro lado, decía que tenemos dos noticias que tienen que ver con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Una de ellas tiene que ver con la terminal de Río Branco, donde seguramente muchos hemos visto cómo los ómnibus que esperan para salir quedaban estacionados, muchos de ellos, sobre la rambla portuaria, pero por reformas que van a llegar hasta agosto del año que viene en esa zona, no están pudiendo hacerlo, cosa que plantea dificultades de dónde poner esos ómnibus y están buscándose soluciones, cosa que está muy bien, que se busquen soluciones. Esperemos que sean soluciones apropiadas. Por otro lado, también se permite a partir del 30 de junio por parte del Ministerio de Transporte la realización de viajes Montevideo-Colonia a través de una empresa de transportes que lo va a hacer en forma semanal. Muy bien, vamos ahora a cuestiones que tienen que ver con organismos públicos, concretamente con ACE y con Antel. Tenemos que los trabajadores médicos del nivel de atención primaria de ACE están denunciando que tienen un nivel de sobrecarga que no les permiten brindar en la emergencia y atención de puerta el nivel de atención que deberían estarle brindando a los pacientes. Cosas que hemos visto desde hace tiempo, como con todo el tema de la pandemia se venía deteriorando el resto de la atención de salud. Acá lo están diciendo los mismos médicos, no es una elucubración de algo que podría pasar, están diciendo que ya ocurre, y aunque la pandemia esté con números más positivos, lo vamos a ver más tarde, esto debe seguirnos preocupando y mucho. Tenemos que, por otro lado, el directorio de la URSEC cambió el monto que
las empresas de telefonía tienen que pagarle a Antel. Como resultado de eso, Antel estaría recibiendo 6,4 millones de dólares menos por año. O sea, este gobierno le sigue haciendo mandados a sus amigos los empresarios y perjudicando nuestras empresas públicas. También tenemos que el directorio de Antel ha contratado abogados para seguir una serie de denuncias, cosa que es cuestionada por el director del Frente Amplio, dado que, para empezar, la empresa cuenta con su propia plantilla de abogados propios. Así que los hagan trabajar. Muy bien, sigamos con otros asuntos de la semana. Tenemos que en materia de economía, en el Uruguay se constató ahora una baja de la actividad económica de un 3%. Vale decir, estamos un 3% por debajo del nivel económico que estábamos antes de que comenzara la pandemia. Reitero, esto no es por causa de la pandemia, es por causa de medidas recesivas que tomó el gobierno incluso antes de la pandemia, la suba del dólar, la suba de las tarifas inicial, y después durante la pandemia, en vez de tomar medidas que reactivaran, ha tomado un montón de medidas recesivas, dañando el consumo, no protegiendo los ingresos de los trabajadores, congelando los sueldos, todas las medidas que más perjudican una recuperación económica. Por otro lado, también en la parte económica tenemos que va a haber una nueva zona franca, una zona franca de servicios en la zona de Punta del Este. Aclaremos que hay una temática que tiene que ver con las zonas francas, porque a nivel mundial se está discutiendo una especie de impuesto planetario. Es un tema que va más allá de la política exclusivamente uruguaya. A mí me encantaría poder tener tiempo y recursos para dedicarme a asuntos también de política internacional en estos informes, pero no me da. Así que no lo voy a desarrollar, pero todas las zonas francas de Uruguay posiblemente estén en riesgo de no ser más lo que fueron hasta ahora y pasar a ser algo que simplemente no recaudamos nosotros impuestos, sin que produzcan mayor beneficio. Bueno, igual el gobierno no se entera y avanza hacia poner otra zona más franca, en este caso cerca de Punta del Este. Vamos ahora a cuestiones que tienen que ver con el ambiente, el disfrute del espacio y la gentrificación. Tenemos que, por un lado, en el departamento de Paysandú se ha presentado un proyecto de utilizar 350 hectáreas en un proceso de gentrificación de la zona costera. La zona costera, que es la zona inundable cuando crece el río Uruguay. Se proyectan construir torres para negocios, edificios, uno de los cuales iría para la UDELAR, pero otros 3 se los regalarían, parece, a empresas privadas, a universidades privadas, y otros usos similares de una zona que va a ser cara y empresarial. Entonces uno puede decir, pero ¿van a usar la zona inundable? Debe haber alguna joda, van a invertir en algo que se va a llenar de agua y entonces los ricos y famosos no van a querer ir, ni las grandes empresas. Bueno, atención, el proyecto incluye construir una especie de isla. Van a ser como algún tipo de sistema que salvaría a esa área de las inundaciones. O sea, no solamente gentrifica, o sea, hace de un sector un reducto de las clases altas, no solamente hace eso, sino que además lo hace aislando esa zona del resto de Paysandú, para que cuando haya crecida queden como una isla aparte, una realidad paralela casi. Bueno, entonces este proyecto es peligroso porque la gentrificación produce desplazamiento de las masas populares, alienación, y aparte construir algo que como dispositivo se transforme en una isla para los ricos y poderosos es algo muy malo. Esperemos que no se llegue a concretar. Por otro lado, estudios han demostrado que la transformación de pastizales ganaderos en zonas de cultivo, sobre todo sojeros, están aumentando la cantidad de emisión de carbono que realiza el Uruguay, cosa que es preocupante por los efectos del calentamiento global.
Habría que ver de qué forma la agricultura y la ganadería pueden desarrollarse con menores emisiones de carbono. Hay estudios que existen en distintos lugares del mundo que tienen que ver con la forma de incorporar elementos ganaderos, con elementos naturales y que no sea simplemente pradera, sino mezclarlos con bosquecillos, etc. Sería interesante saber, yo no lo sé, si alguien acá en Uruguay está trabajando esos temas. Bien, por otro lado tenemos que en el transporte interdepartamental el viernes pasado hubo un paro. Este paro apuntaba a ir en contra de los despidos por mejora salarial, pero sobre todo los trabajadores están denunciando una realidad que ocurre, y es que en las empresas de transporte interdepartamental no están haciendo circular al personal en el seguro de paro. Digamos, cuando uno tiene personal, seguro de paro, crisis económica, muchas veces las empresas dicen, bueno, con el trabajo que me queda, pongamos un número por decir, tengo 40 empleados, no voy a tener para que trabajen los 40, voy a tener para que trabajen 20, los voy turnando, tengo estos 20, después salen estos 10, entran 10 más, después salen los otros 10, entran los otros 10, y así los voy turnando, y todos van manteniendo su posibilidad de seguir trabajando y cobrando. Se suele firmar un convenio con el Ministerio de Trabajo para este tipo de cosas, etc. Bueno, las empresas interdepartamentales no están haciendo circular al personal, están dejando al personal, especialmente al personal sindicalizado, sin volver a trabajar, haciendo que entren en situaciones de despido tácito, tratando de sacarlos para afuera, y esto es lo que están denunciando, junto con el deterioro económico por el cual cuando lleguen ahora los consejos van a decir, ay no, tenemos a la gente en seguro de paros, si nos hacen subir los sueldos vamos a tener que despedirlos a todos, nos congelan los sueldos, no queremos dar aumentos, y este gobierno, que sabemos de quién es amigo y no es de los trabajadores, posiblemente va a tirar para el lado de ellos. Bueno, este paro es viendo la estrategia de las patronales y de cara a enfrentarlas para no permitir esa situación tan injusta que se ve en el horizonte. Bueno, vamos ahora a lo que tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con la ciencia. Y ya no voy a hacer el gran capítulo de COVID, como ya en los últimos números fue más corto, pero esto tiene que ver con la ciencia. Por un lado tenemos que la gente del PDCIBA, el Plan de Desarrollo de las Ciencias Básicas, están diciendo que la propuesta del gobierno de presentar una rendición de cuentas de gasto cero estaría implicando indirectamente una rebaja de los fondos de los que disponen las actividades científicas, que nos harían volver atrás en el punto donde estamos. O sea que la ciencia tan necesaria como ha demostrado la situación presente iría retrocediendo en lugar de avanzar o por lo menos sostenerse. Muy bien. Y a su vez también el gobierno terminó sacándose del medio el GACH, que lo utilizó mientras las cosas iban bien, dijeron, miren qué lindo el GACH, cuando las cosas fueron mal dijeron, no les damos bola, ellos proponen cualquier cosa, mire si vamos a hacer esto. O sea, lo usaron para lo que les convino, los manosearon y ahora los mandan a su casa. Muy bien. Finalmente, sí, algunos datos que tienen que ver con la evolución del COVID-19. Tenemos que es la tercera semana seguida que está bajando la cantidad de gente en los CTIs, que son muy buenas noticias. En esta semana bajaron un 14,8% la cantidad de pacientes en CTIs, ya habían bajado un 12,4% y un 13%, o sea, se consolida una tendencia a la baja. Ahora sí, podemos ver eso con cierta serenidad y respirar. La vacunación, sobre todo con la vacuna Sinovac, apunta a que no haya tantos casos en CTI y que no haya tantas muertes, por lo tanto, no baja la cantidad de enfermos totales, porque los enfermos leves que pueden circularlo ambulatoriamente se pueden seguir contagiando, por lo cual hay que seguir con distanciamiento, con mascarilla, etc. Lo cierto es que los valores de vacunación están en el orden de 62% y algo para primera dosis y 44% para segunda dosis, cosa que está muy bien, pero recordemos qué tarde estamos llegando a esto. Estamos llegando a 44 cuando ya estamos en invierno, siendo que se retrasó hasta marzo, porque cuando un jerarca puesto por este gobierno quiso negociar
la compra de la vacuna Sputnik, el presidente hizo borrar todo de un plumazo porque a él le gustaba la vacuna de Pfizer. Será hasta la semana próxima.